Seguimos con la serie de estudios sobre los últimos 4 días del ministerio de Jesús. Si os acordáis, la última vez hablamos acerca del momento en el que Jesús fue sometido a juicio en el pretorio, delante de Pilato, ¿verdad? Y en estos últimos 4 días, decíamos que desde que llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua hasta que fue crucificado, fueron solamente 4 días, pero pasaron un montón de cosas, fueron unos días muy intensos. Y pasaron muchas cosas y de manera muy rápida. Y también nos encontramos con 2 cosas. La primera de ellas es que los 4 evangelios tratan todo lo que pasó en estos 4 días. Los 4 evangelios nos hablan del periodo este. Y lo segundo que vemos es que los 4 evangelios nos cuentan estos 4 días con muchísimos detalles. Está claro que toda la palabra de Dios es importante, pero cuando te encuentras con que hay algo de lo que se nos habla en los 4 evangelios y que además se nos habla con mucho detalle, ahí el Señor nos está diciendo que eso que ocurrió es muy importante. Entonces, lo que nos toca a nosotros es abrir los ojos, abrir los corazones y pedirle al Señor que nos muestre qué tiene en su palabra, ¿verdad? No es lo que yo pueda compartir con vosotros, sino lo que el Señor pueda mostrarnos por medio de su palabra. Si os pregunto cuál es el centro de la Biblia, seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que el centro de la palabra de Dios es Cristo. Y Él vino precisamente para hacer lo que se nos cuenta en el capítulo que vamos a seguir viendo hoy, en Mateo 27. Ese era el propósito de su vida, morir por nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso lo que vamos a ver hoy es especialmente importante en nuestras vidas. Vamos a hacer como hicimos el último domingo. Esa especie de labor de policía judicial, que coge los testimonios de todos los testigos, los une para tener una idea completa de lo que pasó en el lugar del crimen. Porque desde luego lo que pasó aquí fue un crimen, pero fue un crimen que el Señor decidió pasar por ahí por el bien de nosotros, como veremos luego, ¿no? Así que con esto vamos a hacer la lectura en Mateo capítulo 27, los versículos 32 al 56. Mateo 27, versículos 32 al 56. También voy a pediros que si tenéis un separador, está bien tener un separador en la Biblia, que lo pongáis en Isaías 53, porque también vamos a ir pasando de Mateo a Isaías de vez en cuando, Isaías 53. Pero ahora vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 32 al 56. Y dice así la palabra del Señor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo:
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Como veis, es un capítulo súper intenso, pasan un montón de cosas y me gustaría hacer un pequeño repaso por lo que ha pasado el día anterior. Vemos que siendo ya de noche Jesús fue traicionado. Mientras estaba orando al Padre, cuando acabó el tiempo de oración, llegó Judas con los alguaciles y con los ancianos y los sacerdotes y arrestaron al Señor. Después de eso, dice que inmediatamente le llevaron ante el concilio, que es un órgano que estaba compuesto por los ancianos y los sacerdotes y que los romanos permitían que estuviera ahí para tomar algunas decisiones que era cosa de los judíos, ¿no? Entonces, en el concilio le hicieron un primer interrogatorio y ahí por primera vez le dieron una paliza al Señor, le dieron bofetadas, le dieron puñetazos, le escupieron, se rieron de él. A la mañana siguiente llevaron al Señor al pretorio, donde Pilato le volvió a interrogar y recibió las acusaciones de los ancianos y de los sacerdotes. Pilato se dio cuenta de que Jesús era inocente y trató de liberar al Señor, porque vio que los ancianos y los sacerdotes le tenían envidia. Como decía en Mateo 27, 18, dice, sabía que por envidia le habían entregado. Veían a Jesús, si os fijáis, los ancianos y los sacerdotes veían a Jesús aclamado por la gente cuando llegó a Jerusalén. ¿Os acordáis de lo que vimos en el capítulo 21? La gente aclamando al Señor. Luego se encontraron con que Jesús estaba enseñando en el templo rodeado de una multitud de personas y que empezaban a dejar de hacerles caso a ellos para escuchar al Señor. Luego tuvieron que ver cómo el Señor les ponía en ridículo en público y se dieron cuenta de que su posición de privilegio corría peligro y decidieron que a Jesús había que matarlo. En Juan capítulo 11, en los versículos 49 al 50, dice que después de que Jesús resucitara a Lázaro, Caifás, que era el sumo sacerdote, y quiero que os acordéis de Caifás porque luego hablaremos un poco de él, pues Caifás, que era el sumo sacerdote, se inventó una falsa profecía en la que decía que un hombre tenía que morir por el pueblo y que para que no hubiese guerras, pues había que matar a Jesús. Y desde entonces andaban dándole vueltas a la manera en que podían quitar de en medio a Jesús. Y todo lo que pasó desde que el Señor llegó a Jerusalén en estos 4 días fue el impulso definitivo para que Caifás trazara un plan para matar al Señor. Y lo que estamos viendo ahora mismo, lo que acabamos de leer, es la culminación de ese plan. Después de que Pilato intentara liberar a Jesús, se encontró con que una multitud empezó a gritar, se echó encima pidiéndole que crucificaran al Señor. Así que Pilato lo condenó a muerte y ordenó que lo azotasen. Y después el Señor dice que fue rodeado por toda una compañía de soldados que se burlaron de él, que lo vistieron como si fuera un rey y que otra vez le dieron otra paliza al Señor.
Le clavaron una corona de espinas en la cabeza. Le golpearon en la cabeza para que se le clavaran las espinas. ¿Y por qué hicieron eso? Porque los judíos habían acusado precisamente al Señor de decir que Él era el rey de los judíos. Así que decidieron burlarse del Señor de esta forma tan cruel. Dices que eres el rey, te vestimos de rey y te damos una paliza. Por lo tanto, tenemos que al Señor le habían estado dando palizas, se habían estado burlando de Él, le habían dado latigazos. Y a esto hay que sumar que había pasado una noche en los calabozos, que no en los calabozos de una comisaría de hoy en día, que ya es incómodo, sino los calabozos de aquella época. Todo esto lo describo no porque sea sadomasoquista ni nada de eso, sino para que entendamos que el Señor no fue un crucificado más. No tuvo bastante con sufrir la peor condena que había para los criminales en aquella época, que era la crucifixión, sino que el Señor sufrió un castigo adicional, peor todavía que el castigo que habían recibido los que estaban con Él crucificado a su lado. De hecho, la prueba de esto es que estaba tan débil, cuando le llevaron al Gólgota, que es donde le crucificaron, estaba tan débil que no pudo ni siquiera, no tuvo fuerzas de llevar él mismo la cruz. Y tuvieron que pedirle a un tal Simón de Cirene que la llevara por él. Versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Esta es la situación. Y ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué enseñanza práctica encontramos en lo que sucedió durante la crucifixión? ¿Y de qué nos sirve la hora de entender al Señor y de mejorar nuestra relación con Él? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. Lo primero que llama la atención, hermano, por lo menos a mí me llamó eso la atención, es que se te conmueve el alma, se te conmueve cuando te das cuenta por lo que tuvo que pasar el Señor siendo inocente. Vamos a ponerlo, os lo voy a pedir, ponte en el lugar de Jesús por un momento. De Dios el Hijo. ¿Soportarías lo que Jesús soportó para salvar a una persona que es culpable y que encima es un desconocido para ti? ¿Lo harías? Yo no lo haría, pero Él lo hizo. Pero ahora vamos a ponernos en el lugar de Dios el Padre, del Padre. ¿Dejaríais que vuestro Hijo soportara lo que Jesús soportó sin aliviarle ni ayudarle de ninguna forma? Eso es lo que hizo el Señor con su Hijo. Los que somos padres y los que no también, pero los que somos padres sobre todo nos podemos hacer una idea de la magnitud del sacrificio que hizo el Señor en este momento. Fue tremendo. Imaginaros que es vuestro hijo el que está ahí. ¿Qué sentiríais? Eso es lo que sintió Dios el Padre. Y viendo esto también nos damos cuenta de que la revelación que encontramos en este capítulo, en Mateo 27 y en el resto de evangelios que cuentan lo mismo, es la mayor muestra de amor de la historia y da sentido a dos cosas que el propio Jesús dijo en su ministerio en la tierra. La primera de ellas nos habla del amor de Dios hacia nosotros, pero desde el punto de vista del Hijo. Y está en Juan capítulo 15, versículo 13. Aquí está hablando Jesús de sus propios sentimientos y mirad lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la segunda de ellas nos habla del amor de Dios hacia nosotros, pero desde el punto de vista del Padre. Aquí Jesús también está hablando, pero ahora nos habla acerca de los sentimientos del Padre. Y está en Juan 3:16, lo sabéis de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si une estas dos declaraciones de amor del Señor con la dimensión del sacrificio que el Señor asumió, te puede hacer una panorámica completa del amor de Dios hacia nosotros, hacia mí, hacia ti. Porque cuando Él estaba allí clavado en la cruz, Él estaba pensando en nosotros. Y viendo esto,
¿Quién podría rechazar a un amigo como este? ¿Quién podría rechazar a un Dios como este? La Biblia no es un libro de prohibiciones y de castigo. La Biblia es una revelación de amor y de misericordia para los que aceptamos a Cristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Es la mayor revelación de amor de la historia. Pero vamos a avanzar un poco más en Mateo capítulo 27 para ver qué es lo que pasó. Tenemos que cuando Jesús llegó al lugar conocido como el Gólgota, lo clavaron en la cruz. Por si no hubiera tenido bastante, con el sufrimiento por el que ya había pasado, allí clavado en la cruz, continuaron burlándose de él. Pero en medio de esta situación también vemos, hermanos, cómo de una manera espectacular el poder de Dios y sus planes seguían adelante, sin que ninguna de esas personas pudiera impedirlo de ninguna de las maneras. Dice el versículo 33 que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. La ofensa hacia Jesús consistió básicamente en tres cosas. La primera de ellas, le dieron vinagre mezclado con hiel. Sabían que tendría sed, pero en vez de darle agua, le dieron esta bebida que sería tremendamente desagradable, no me lo quiero ni imaginar. Hay quien dice que podía ser una especie de anestesia para ayudar al Señor en el dolor que estaba sufriendo, pero yo personalmente no creo que fuera así. Yo creo que esto fue parte de la burla hacia el Señor, porque si miramos los versículos 47 y 48 de Mateo 27 y el mismo episodio contado por Lucas, en Lucas 23, versículo 36, ahí dice que esto formaba parte de la burla hacia el Señor. Dice en Lucas 23, versículo 36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Era parte de la burla. En segundo lugar, los soldados le quitaron los vestidos y le dejaron desnudo, o como mucho en ropa interior. Y en tercer lugar, colocaron sobre su cabeza este cartel que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esto no era un halago, esto no era un reconocimiento a Dios ni nada de eso. Era una cruel burla. Era la manera que tenían los romanos de mostrar a los judíos que allí mandaban ellos. El Señor había dicho que Él era el Rey. Y ellos dijeron: aquí los reyes somos nosotros, aquí mandamos nosotros. Era un mensaje político hacia el pueblo conquistado. Buscaban que todos hicieran la misma confesión que unas horas antes habían hecho los ancianos y los sacerdotes. Y esa confesión la tenemos en Juan capítulo 16, versículo 15. Mirad lo que dice aquí. Dice Pilato: ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Se te ponen los pelos de punta cuando eres consciente del alcance de esta confesión para la vida de estas personas. Pero en medio de esa situación de aparente derrota tenemos a un Dios victorioso. Y quiero mostraros tres pruebas de ello. La primera prueba es que cuando le dieron el vinagre mezclado con hiel, se estaba cumpliendo la profecía que encontramos en el Salmo 69. Este es un salmo que, además de ser una alabanza, es una profecía acerca de la muerte de Jesús, lo que conocemos como un salmo mesiánico. Y en el versículo 21 del Salmo 69, mirad lo que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En segundo lugar, la segunda prueba de que el Señor estaba aquí venciendo es que cuando lo desnudaron y se repartieron entre ellos los vestidos, una vez más se estaba cumpliendo otra profecía que encontramos en otro salmo mesiánico, que es el Salmo 22, versículo 18. Y en este versículo dice:
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si te fijas, el propio Mateo se da cuenta aquí y él mismo dice cómo esto era el cumplimiento de una profecía, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Juan el Evangelista también habla de esto. Y en tercer lugar, la tercera prueba de que el Señor aquí estaba venciendo es que cuando le pusieron el cartel encima de la cabeza, realmente estaban reconociendo la verdad, que Jesús era el Rey de los judíos. De hecho, los ancianos y los sacerdotes se dieron cuenta de que este cartel no les convenía y trataron de impedirlo, pero Pilato no se lo permitió. Como vemos en Juan capítulo 19, versículos 19 al 22, mirad lo que dice aquí. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Lo pudo ver todo el mundo. No solo lo pudo ver todo el mundo, sino que lo pudo entender todo el mundo, porque estaba en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y mira lo que le responde Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y le puso el cartel encima de la cabeza. Pretendiendo ser una burla, se convirtió en un testimonio poderoso de la deidad del Señor. Y ese testimonio estamos hablando de él ahora porque quedó aquí escrito para que 21 siglos después pudiéramos testificar de ello. Por lo tanto, nos encontramos con la situación de que Dios estaba utilizando a aquellos hombres que intentaban hacerle daño para realmente hacer que le dieran la gloria. Esos hombres trataban de humillarle, pero al final fueron instrumentos en las manos de Dios para dar cumplimiento a todo lo que estaba profetizado acerca de él muchos siglos atrás. Todo lo que los profetas dijeron que le iba a ocurrir se fue cumpliendo una cosa tras otra con una precisión milimétrica. Y dejaron por escrito ellos mismos, los que intentaban hacerle daño, dejaron por escrito el testimonio de que el que estaba allí era el Rey. Yo estaba investigando los 4 evangelios y yo no sé a ti, pero a mí esto me parece espectacular. Pero vamos a seguir examinando la escena como nos la describe Mateo a partir del versículo 38. Aquí tenemos varias cosas. La primera de ellas es que lo pusieron en medio de criminales, como si el Señor fuera uno más de ellos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo segundo es que pusieron en duda su poder y su autoridad y su divinidad. Versículo 40. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo tercero es que también pusieron en duda su autoridad y la veracidad de todas sus enseñanzas. Versículo 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y lo cuarto es que pusieron en duda su mismísima relación de intimidad con el Padre. Versículo 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Pero fíjate en algo aún peor, algo que a mí me pareció ya el colmo, y es que los 2 ladrones, esos que realmente eran culpables de haber cometido los peores crímenes, comenzaron a insultarle de la misma forma en que hemos visto hasta ahora, a ese, al único que era inocente. Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Podríamos pensar que, bueno, ahora sí, ahora el Señor está perdiendo la batalla, pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que todos esos insultos, todos esos desprecios, estaban en realidad sirviendo para continuar cumpliendo todas las profecías, todo lo que los profetas habían dicho que le iba a pasar al Mesías, al enviado de Dios para salvar al mundo.
Y ahora os voy a pedir que cojáis ese separador y lo abráis por Isaías capítulo 53. Mirad lo que dice en Isaías 53 a partir del versículo 3 y cómo se corresponde con una precisión tremenda con todo lo que le estaba pasando al Señor en Mateo capítulo 27. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que cuando esta gente despreciaba al Señor tratándole como un criminal, dudando de su poder, dudando de su autoridad, de su divinidad y poniendo en duda también la relación que el Hijo tenía con el Padre. En realidad lo que estaban haciendo era darle la gloria a Dios y confirmando que Jesús, el que estaba ahí clavado en la cruz, era el verdadero Hijo de Dios. Era ese que los profetas habían anunciado que iba a venir al mundo para morir por los pecados de todos nosotros. Jesús no fue derrotado por estar ahí en la cruz. En realidad era necesario que aquello ocurriera. ¿Sabes qué hubiera pasado si no hubiera pasado todo esto, si no hubiera ocurrido de esta manera? Si Jesús, por ejemplo, hubiera salido corriendo, o si el Señor hubiera mandado una legión de ángeles para librar al Señor de lo que estaba pasando, que habría perdido su autoridad como Dios y Señor, porque estaría fallando, estaría faltando a su misión. Estaría faltando a su deber como Salvador del mundo. Los profetas decían que tenía que morir de esa manera. Y el propio Isaías nos lo explica perfectamente. Mirad el versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mira lo que dice aquí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese que estaba ahí en la cruz era Jehová, Dios hecho hombre. ¿Por qué no hizo nada Jesús por librarse de aquello? ¿Por qué no hizo nada Dios el Padre por librar a su Hijo de aquello? ¿Es que acaso no podían? Claro que podían. Pero el Señor tenía que pasar por eso para salvarnos a nosotros de la muerte y la condenación eterna. El Señor cuando estaba ahí clavado en la cruz nos tenía en mente a nosotros. Mirad lo que el Señor tenía en su mente según Isaías. Isaías 53, versículo 5, que acabamos de leerlo. El Señor tenía en su mente nuestras rebeliones. Tenía en su mente nuestros pecados. Pero también tenía en su mente nuestra paz. Y para que esa paz llegara, el Señor tenía que morir en esa cruz. Somos nosotros quienes teníamos que haber pagado con la muerte, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Somos nosotros quienes tendríamos que ser tratados como criminales porque éramos culpables sin Cristo. No estábamos en paz con Dios, pero Cristo tomó esas culpas y murió en nuestro lugar. Sufrió en sus carnes esos latigazos que estaban destinados a nosotros, esas bofetadas, esos puñetazos que teníamos que haber recibido nosotros porque éramos culpables. Soportó callado las acusaciones y las burlas de toda aquella gente que era pecadora. Soportó la condena que estaba en realidad preparada para nosotros. Y haciendo eso limpió nuestros pecados y trajo la paz entre Dios y nosotros. Por eso se cayó y se quedó ahí clavado. Isaías 53, versículo 7 dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahora, ¿qué hacemos con esta revelación de parte de Dios? Pues tres cosas muy importantes. Primero, reconocer que somos pecadores y como dice Isaías, que estamos cargados de rebeliones y que por esas rebeliones vivimos separados de Dios sin que haya un remedio humano que pueda remediarlo y que nos pueda ayudar de ninguna de las maneras. Lo segundo, hacer precisamente lo contrario a lo que hizo toda aquella gente.
reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, que Él es digno de ser adorado, que Él es realmente Dios poderoso, que Él realmente tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y que todo lo que Él enseñó es totalmente cierto. Y en tercer lugar, pedirle perdón por nuestras rebeliones y seguirle durante el resto de nuestras vidas. Gracias a Dios porque aquí hay un pequeño pueblo que ya ha tomado esas tres decisiones, de reconocer al Señor como su Señor, como su Salvador, y de seguirle por el resto de nuestras vidas. Así que gloria a Dios. Si hacemos esto, si haces esto, entonces Él, por medio de su sacrificio en la cruz, va a traer salvación y paz a tu alma. Nuestro rey es el César, dijeron aquellos ancianos y sacerdotes. ¿Y tú qué me dices? ¿Quién es tu rey? ¿O es que no tienes rey y te sigues a ti mismo? Hay mucha gente que no tiene rey y es mentira. Su rey es el mismo. ¿A quién sigues tú? ¿Quién es tu rey? Sin Cristo estamos perdidos, estamos desnudos, estamos condenados. Pero ahora volvamos otra vez a la escena para continuar un poco más adelante y nos vamos a fijar en otro detalle impresionante. ¿Te acuerdas de esos dos ladrones? Dice en el versículo 44 de Mateo 27 que los dos estaban insultando al Señor y le estaban despreciando. Pero ahora vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y mira lo que dice el mismo episodio pero contado por Lucas. En Lucas capítulo 23 a partir del versículo 39. Dice que uno de los malhechores que estaban clavados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que nos encontramos con que al principio los dos ladrones estaban despreciando al Señor, pero cuando fue pasando el tiempo, uno de los ladrones se dio cuenta de que el que estaba ahí con él clavado en la cruz no solo era inocente, sino que era el Señor, era Dios, y acabó reconociéndole en público como su Señor. ¿Y sabes cómo respondió Jesús a esa confesión? Reconociéndole también en público de que le perdonaba, de que tenía misericordia de él y de que ese mismo día él estaría en el paraíso con él mismo. Aquí el Señor nos está revelando una gran verdad y es que, por un lado, no hay nadie lo bastante bueno como para poder salvarse por sus propios medios. Es así. Pero la otra cara de la moneda es que no hay nadie tan malo como para que Dios no pueda llegar a perdonarle, si es que esa persona, esa terrible persona, se arrepiente de sus pecados y le pide misericordia al Señor. Y esto es lo que acaba de pasar en este momento. Y lo voy a repetir porque es importante. Vamos a pasarlo a nosotros mismos. Yo no soy lo bastante bueno como para poder salvarme por mis propios medios. Pero tampoco soy tan malo como para que Dios no pueda salvarme si yo me arrepiento y le pido perdón por mis pecados. Ahora hay una cosa también muy llamativa que sucedió justo en aquel momento. Dice el versículo 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que hubo 3 horas de oscuridad en la tierra. No sabemos realmente qué pasó para que el sol se oscureciera. Tampoco importa mucho. Lo importante aquí es que el Señor envió oscuridad a la tierra como una señal de duelo por lo que estaba pasando su Hijo. Es una muestra de sufrimiento intenso de un padre que ve que su hijo está a punto de perder la vida, o mejor dicho, de entregar la vida. Y aquí
la creación clama junto al Padre por ello como testimonio a la humanidad de lo que estaba pasando. Porque lo que estaba pasando no era cualquier cosa, era terrible y era tremendo. Y en este momento Jesús le dice esta frase increíble a su Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué el Padre desampara a su Hijo? Aquí Jesús estaba cargando sobre sus hombros los pecados de todos nosotros. Exactamente eso que Isaías dijo que iba a ocurrir. Estaba cargando sobre sus hombros tus pecados y los míos. El Padre vio como todos esos pecados, todas esas culpas que eran de nosotros, estaban sobre los hombros de Jesús. Los estaba asumiendo Cristo y se aleja de Él. En otras palabras, Cristo se estaba haciendo culpable por nosotros. Y esto lo explica perfectamente uno de los mejores amigos de Jesús, que fue el apóstol Pedro. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 34, dice: llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero aún hay más, porque nos encontramos con algo que también es espectacular. Vemos cómo el centurión, el que estaba al mando de la guardia y de los propios, incluso los propios soldados que formaban parte de esa guardia, se convirtieron y reconocieron a Jesús como su Señor. Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Además dice en el versículo 55 que había un grupo de mujeres que estaban mirando desde lejos, ¿verdad? Y nos da una serie de nombres. Pues si nos vamos al mismo episodio contado por Juan, en Juan 19, 25, dice que también estaba María. María es la mujer de Cleofás y se unió a aquella compañía de soldados que poco antes habían repartido entre ellos los vestidos del Señor, que le habían insultado, que le habían pegado. Y a esa iglesia también se unió el centurión que estaba al mando de todos aquellos soldados. Y a esa iglesia también se unió ese soldado que estaba a su lado, que al principio se reía de él, pero que después acabó confesando su nombre en público. ¿Y qué había pasado para que en tan pocas horas tuviera lugar este cambio tan radical? Pues muy sencillo, que el Señor Jesús había tocado sus corazones por medio del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo habían penetrado profundamente en el corazón de todas estas personas, pero también su actitud. Estaba allí callado, cumpliendo con la misión que el Padre le había encomendado, y en absoluta obediencia. Y esto a estas personas les llegó a lo más profundo del alma. Angustiado él y afligido no abrió su boca, dice el profeta. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en medio de todo aquello, Satanás y la muerte estaban siendo vencidos, porque el Mesías estaba haciendo lo que tenía que hacer, lo que los profetas dijeron que tenía que hacer. ¿Os parece una derrota el hecho de que Jesús fuera crucificado después de haber visto todo esto? A mí no me lo parece. A mí lo que me parece es que el Señor aquí venció. Tenía que vencer porque el que estaba aquí es Dios. Así que haciendo un recordatorio de todo lo que acaba de pasar, tenemos un grupo de personas muy poderosas tratando de destruir al Señor, tratando de callar su mensaje. Pero nos encontramos con que su mensaje no solo no fue callado, sino que las personas que había a su alrededor se iban convirtiendo y iban reconociéndole como su Dios. Además, cada cosa que hacían, todo aquello que intentaban hacerle daño, no servía más que para hacer cumplir con las profecías acerca del Señor y para confirmar que el que estaba ahí clavado en la cruz era el Dios verdadero. También nos encontramos con que hoy, más de 2000 años después, la Iglesia del Señor se sigue extendiendo por todo el mundo, a pesar de que me faltaría el tiempo describiendo la cantidad de veces
que han intentado y siguen intentando callar el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la Iglesia y del mensaje que está en la palabra está el propio Dios. ¿Quién puede detener al Señor? Nadie. El Señor nos está mostrando que Él y sus planes son imparables. Y eso a nosotros nos tiene que dar paz y confianza. Cuando te encuentres con que intentas vivir como un cristiano o que te desprecian por predicar la palabra de Dios, piensa en que a tu Señor también le despreciaron. Piensa en que no están despreciando tu vida ni tus palabras, están despreciando a tu Señor. Pero hoy, al igual que hace 2000 años, los planes de Dios siguen siendo imparables. Él dice que va a venir a por los creyentes cuando añada a su iglesia a todos los que han de ser salvos. Y esto es una promesa. El Señor va a añadir a su iglesia a todos los que han de ser salvos, a todos. Y nada ni nadie va a poder impedirlo. Y hermano, ¿cuál es nuestra misión como creyente? Nuestra misión como creyente está, la respuesta está en lo que el propio Jesús le dice al Padre cuando poquito antes estaba orando al Señor, un poco antes de haberle arrestado. Lo tenemos en Mateo capítulo 27, versículo 18. Esta es nuestra misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nuestra misión es ir al mundo a predicarles el mismo mensaje que predicó Jesús, porque lo necesitan. Esa gente necesita a Jesús. Que la gente escuche el mensaje de la palabra por nuestra boca y por nuestra vida. Me encanta la manera en la que lo dice el propio apóstol Pedro, ese buen amigo de Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este versículo hace poco lo compartía el hermano Marcelo. Se me quedó grabado. ¿A quién estás siguiendo en tu vida? Esa es una pregunta muy importante. ¿A quién estás siguiendo en tu vida? ¿Qué pisadas son las que estás siguiendo? ¿Estás siguiendo las pisadas de Jesús o vas por otro camino? Y quiero acabar haciendo también un llamamiento para que si aún no formas parte de la Iglesia, de Cristo, hoy sea ese día en que dejes atrás el camino de rebeldía y de incredulidad y comiences a seguir a Cristo. Si en vez de creer en Jesús le desprecias y haces como aquella gente, poniendo en duda su poder, su divinidad, su autoridad, que lo que Él dijo fuera verdad, que realmente Él no tuviera la relación que dijo tener con Dios el Padre. Si en vez de aceptarlo como tu Señor sigues pensando que el que estaba ahí clavado en la cruz no era el Hijo de Dios y el Dios verdadero, lo que te queda es el juicio de Dios. Es así de claro, el juicio de Dios, un juicio sin abogado. Si vas a un juicio sin abogado, date por culpable. Date por condenado. A Cristo lo trataron como un criminal. Lo despreciaron mientras su Padre lo veía todo sin hacer nada, porque sabía que era necesario pasar por todo aquello para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y lo hizo. ¿Piensas que sería justo que llegaras tú y despreciaras esa obra del Señor y aún así el Señor te salvara? De ninguna manera. Como dice en Hebreos 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si quieres ponerte en paz con Dios, si quieres librarte de la muerte y de la condenación eterna, tienes que creer en Cristo como el Señor de tu vida. Así que en esta mañana pido al Señor que cuando nos presentemos delante de Él, que todos podamos decir que somos inocentes. No por nosotros, sino porque Cristo cargó en Él nuestras culpas y nos hizo inocentes. Gloria a Dios por ello. Oremos al Señor. Señor Padre Santo, en esta mañana te adoramos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos las gracias, Señor. No hay palabras para expresar, Señor, la grandeza de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Es un amor que no nos entra en la cabeza, Señor, porque es demasiado grande. Pero tú dices en tu palabra que moriste por nosotros para ponernos en paz con Dios, Señor,
Y te damos las gracias, Padre, por habernos revelado esa verdad y porque ahora podemos decir que aquí hay un pueblo que ha confesado tu nombre, que forma parte de tu iglesia, que ha sido añadido a esos que han de ser salvos y que algún día te veremos cara a cara, porque tú nos has justificado. Señor, queremos darte también gracias, porque nos das el privilegio de poder tomar ese mensaje y de ir al mundo a predicarlo. Pecadores indignos, Señor, pero tú nos has dado la responsabilidad de ir al mundo a predicarlo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a esa misión que tú nos has encomendado, Señor. Que no dejemos pasar ninguna oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, ni por miedo, ni por vergüenza, ni por ningún otro motivo, Señor. Desprecian tu mensaje, te desprecian a ti, pero predicando tu palabra te damos la gloria, Señor. Y en medio de cualquier situación en nuestra vida, Señor, sabemos que tú estás al control y que nada ni nadie podrá impedir que tú hagas cumplir tus planes. Así que, Señor, en tus manos nos ponemos, sabiendo esta realidad, Señor, y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.